tú les presentes a los niños el cuento frente a ellos más que por Zoom, por la cámara, no hay de otra. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo hacemos? Hola, muchas gracias por estar en un nuevo video. Esta es la poética de la actriz. Yo soy Aline y primero que nada, muchas gracias por estar aquí hoy, por tomarse este tiempo de ver esta siguiente entrevista que les tenemos preparados. Eh, Hoy les traigo a un chico, a un actor que se está abriendo paso y se está abriendo su propio camino y lo hace por YouTube. Eh, Mi finalidad con este video es que ustedes salgan de esta entrevista con una visión diferente y más amplia de todo lo que puede dedicarse un actor, una actriz, y que pues que sepan que hay muchas posibilidades en esta carrera y muchas opciones nuevas que están esperando por ser encontradas. Él es Rodolfo Ornelas, que aquí lo tenemos esperando. Bienvenido, Rodolfo. Aline, muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu canal. Hola, muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser leer una breve semblanza de, de esta persona que tenemos aquí. Bien, alumno actual de la licenciatura en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima. Ha realizado estudios con la maestra Gabriela Pérez Negrete y con los maestros Adolfo Alejandro Vélez, Joaquín Bisnet, Juan Carlos Colombo, Sebastián del Amo, entre otros. En canto, lleva una constante formación como bajo barítono bajo la tutela de Antonio Duque Barrón. Entre los montajes abordados profesionalmente se encuentran 3 espectáculos unipersonales bajo la dirección de Mario Iván Martínez, en los cuales se desarrolla como actor, narrador y cuentacuentos. Las dos rosas de Oscar Wilde en 2015. ¿Qué me cuentas, Don Quijote? En 2015. Proyecto estrenado en San Luis Potosí y recién presentado por vez primera en la Ciudad de México, en la sala José Clemente Orozco del antiguo Colegio de San Ildefonso. Y Romeo y Julieta en 2017. En cine participó en la cinta Te juro que yo no fui, en 2018, del director Joaquín Bisnet. En 2019 presentó con la traducción y adaptación de Mario Iván Martínez el espectáculo infantil A Bird Called Pooh, leyenda mexicana narrada en inglés para The Anglo-Mexican Foundation. Hoy, Rodolfo comparte a través de su canal de YouTube Storytelling Time con Rodolfo Ornelas un cuento diferente cada domingo. Como actor, a principios del 2020 fue parte del elenco de la obra Alusión Hipnagógica, en temporada en Teatro La Capilla. Actualmente, Rodolfo prepara Romeo y Julieta, espectáculo unipersonal que entrará a temporada virtual miércoles y viernes del mes de noviembre, también en la cartelera de Teatro La Capilla. ¡Wow! Pues como vemos, como eres una persona, un actor muy ocupado y en muchos proyectos. Y eso está bien padre. Bueno, eh, pues vamos a arrancarnos con esta entrevista porque a mí me causa mucha ilusión saber eh, sobre todo acerca de tu canal de YouTube. Cuéntanos el primer momento que recuerdes o varios momentos qué estaba pasando en tu cabeza cuando se te vino a la idea el tener un canal de YouTube, el empezar a generar contenido en YouTube. Pues yo creo que la idea no, de alguna manera no salió de mí totalmente. Tal vez la decisión sí, pero la idea sucedió cuando
muy al principio de nuestro encierro por la contingencia actual, eh, The Anglo-Mexican Foundation, la fundación que se dedica pues principalmente a la enseñanza del idioma inglés en México y a crear lazos entre las culturas británica y mexicana, Ujú. me contactan el, para narrar dos historias para los niños que iban a tomar un curso de verano en línea. Eh, ellos, tuve la fortuna de que ya me invitaran el año pasado con este espectáculo, un pájaro llamado Q, A Bird Called Q, que hice con Luis Fidalgo, otro de tus invitados aquí. Y me vuelven a buscar este año y entonces, pues me dicen, ahora ya no puedes presentar nada en vivo, o sea, no, pues, no va a haber manera de que tú les presentes a los niños el cuento frente a ellos más que por Zoom, por la cámara, no hay de otra. Claro. Y pues en ese momento, eh, en primera, pues estuve muy agradecido de que me buscaran, dadas las circunstancias actuales, en donde vemos o veíamos, sobre todo al principio, difícil la manera de continuar trabajando y no solo difícil, tal vez con mucha incertidumbre de, pues, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo hacemos? Eh, entonces, con los cuentos, lo primero que pensé fue, yo no quiero poner una cámara frente a mí y ponerme a contar un cuento o a leerlo y tan enviarlo y ya, sino que empecé a idear un equipo del que yo me pudiera rodear a distancia, con el cual armar esos dos cuentos. Entonces llamé a uno de mis mejores amigos, Gonzalo de la Torre, que es experto en video y edición, a Luis Fidalgo para que hiciera una cortinilla inicial, a Citlali Mizar, que fue mi compañera en preparatoria, para que hiciera ilustraciones. Entonces dije, es la oportunidad para entre tanta incertidumbre, tener al menos 5 personas, 5 de nosotros, pues cierta seguridad en algo. Entonces, cuando me comunicaba con ellos, pues yo les decía, voy yo a narrar el cuento, pero quiero que sea un proyecto donde aprovechemos la oportunidad para armar en conjunto y aportar lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Así nacieron los dos primeros videos del canal, que son la narración de Peter Rabbit y de Jeremy Fisher, que son dos cuentos de Beatrix Potter, y a quien, bueno, seguramente muchos de los que escuchan han crecido con esas historias y a los que no se las recomiendo mucho. Pero de esa manera desarrollamos los dos primeros videos, los entregamos al Anglo para el curso de verano y ya, pero pues, por aquí no pasaba nada de un canal de YouTube ni nada. Cuando los entregamos y vimos la afortunada reacción de los niños al ver los videos, dijimos, ok, estamos encerrados, pudimos trabajar en equipo a distancia, no hay actividades que por ahora ocupen el tiempo que presencialmente ocupan, como distancias, no sé, de que cada uno viva en ciudades distintas o trayectos que haces de tu casa o al trabajo o a la escuela. Entonces, aprovechando ese tiempo, dije, ¿por qué no continuar con narraciones así, compartirlas? Abro el canal de YouTube con el fin de subir estos dos primeros videos y así es como continuamos luego con El Gigante Egoísta y como se llevaban una semana exactamente cada uno, dije no se diga más, continuemos con un video por semana y de esa manera nació el canal. Te digo, no creo que la idea sea mía totalmente, se la tengo que agradecer al Anglo, porque finalmente, eh, gracias a su petición, pues yo empecé a trabajar los dos primeros videos. Eh, y luego fue la decisión también de querer, de querer seguir formando equipo, aún en la distancia y aún pese a las circunstancias, poder seguir trabajando con la gente con la que a mí me entusiasma mucho trabajar,
Y también la posibilidad, el canal abrió la posibilidad de hacer experimentos a diestra y siniestra, de agarrarnos a escoger textos y a adaptarlos y ver si una adaptación funcionaba y si no funcionaba, qué podíamos hacer, probar con música muy variada. Si tú ves los videos, hay una selección musical muy ecléctica eh, y atrevernos a la posibilidad de, al ser un proyecto tan propio, tan del equipo que lo estamos haciendo, equivocarnos y acertar en muchísimas cosas. Claro. Eh, y mantener a lo mejor también la creatividad despierta en estos tiempos. Ok, y ok, te viene ese primer impulso, eh, encuentras resistencias de decir, no, no creo que sea, no creo que funcione. ¿Qué tipo de resistencias te vienen si es que te vinieron algún tipo de resistencia? Yo creo que hay dos razones por las que logré evitar las resistencias. Número uno es que yo no, mm, al empezar a estudiar actuación, yo no tenía entusiasmo de verme en redes sociales Mm, haciendo mi trabajo ahí y en YouTube tampoco. No entendía por qué, solo algo de mí no quería, no te sé decir sí. por qué razón en ese momento, pero algo de mí me decía que no era donde yo quería estar trabajando y donde me quería desenvolver y donde quería hacer equipo con más gente. Eh, Esa es una. Eh, y la otra es que en la escuela de teatro aprendí a no pensar demasiado las cosas. Y con el estandarte de no pensarlo demasiado. Y otra, que era que por fin yo tenía un material concreto que compartir en el canal, compartir en redes. Dije, ahí sí quiero compartir mi trabajo. Así sí. Yo creo que te digo, hace años que pensaba que yo no quería y que yo estaba cerrado a esa posibilidad, era por eso, porque no había algo que decir, algo en concreto que compartir. Eh, y bueno, esto lo escuchamos también en el teatro muchas veces, ¿no? De cuando hay un discurso claro, cuando hay una intención clara por parte del creador. Eh, Creo que en este caso sucedió algo similar, no puedo decir que lo mismo, pero algo similar, de por fin decir, yo quiero compartir estos cuentos para quienes están en casa. Si no lo puedo hacer en un teatro, pues los domingos, que las familias estén contentas y abran YouTube y puedan disfrutar un cuento semanal. Y también, te digo, el no pensarlo. A lo mejor, si lo hubiera pensado tantito, me hubiera frenado y no lo hubiera hecho. Porque hay muchas razones, yo creo que siempre habrá razones por las cuales podemos pensar que no debemos hacer algo. Pero creo que estos tiempos también nos enseñan que todos los nos hay que transformarlos en sís. Y, y en el camino veremos si esos sís funcionaron o no, si nos equivocamos o no. Pero esa fue mi mentalidad, el cambiar todo no por un sí y en el camino aprender de los errores. ¿Y qué obstáculos te encuentras ahora en la marcha? ¿Y ya una vez montado en esa idea y empezando a ejecutarla, eh, ha habido obstáculos y qué tipo de obstáculos? Creo que la expectativa es uno de los obstáculos o creer, más bien no es la expectativa, sino creer, por mi parte, que hay cierta expectativa de qué se va a esperar de un cuento.
porque al llevar ya varios, ahorita tenemos apenas 10 cuentos publicados, pero de pronto hemos llegado a pensar, ay no, es que este cuento ya no podemos hacerlo así porque en el cuento pasado nos fue muy bien. Entonces, hay que replicar lo que nos pasó o hay que evitar ciertas cosas. Y yo eso lo considero un obstáculo porque eh, yo creo que la manera de superar ese obstáculo es regresar al origen del proyecto, que es el no tener miedo a compartir la historia que sea. Cuando empezamos el canal, todos eran cuentos, cuentos cortos, algunos adaptados y otros leídos tal cual los tiene su escritura original. Es el caso de los de Beatrix Potter y El gigante egoísta de Oscar Wilde. Y los cuentos números 9 y 10 son Charlie y la fábrica de chocolate, que es una novela corta. Eh, cuando yo propuse al equipo hacer Charlie y la fábrica de chocolate, me decían, no, pero ¿cómo crees? En primera, no es un cuento que tenga una estructura de principio a fin, la estructura que conocemos, para que lo disfrute el espectador. O sea, ¿qué? ¿Lo vas a dejar en suspenso? ¿O qué? ¿Cómo vas a hacer eso? Y en segunda, hay muchos referentes, sobre todo cinematográficos, que están alrededor de esa novela corta de Roald Dahl y que quienes vean el cuento te lo van a pedir, o sea, te van a pedir que haya un Willy Wonka. ¿Y cómo vas a superar el Willy Wonka que todos conocemos? Entonces, todos esos eh, son obstáculos que, como te decía hace rato, son nos que por decisión yo convierto en sí. Es decir, a lo mejor van a esperar un Willy Wonka, pero sí van a disfrutar más a los cuatro viejitos en nuestra adaptación del cuento. O, pero lo vas a dejar en suspenso. A lo mejor sí, pero lo que voy a hacer es que voy a invitar a los niños que vean el cuento a leer el libro. Entonces, te digo, yo creo que esos son los obstáculos. De pronto, decir que no a un cuento, decir que no a un texto o no a la música y transformarlos en sí. Creo que ha sido el ejercicio más grande que yo he tenido en mi vida de decirle que sí a todo, sin miedos y evidentemente hay cuentos que funcionan mejor que otros, eh, pero ese experimento también ha sido lo valioso del canal. Ahora, tú mencionaste hace rato sobre, ahora sí me veo en redes sociales, en YouTube, porque tengo algo que decir, porque tengo un discurso y lo quiero compartir. ¿Por qué cuentacuentos? ¿Por qué dirigirte a un público infantil, a un público familiar? ¿Qué encuentras de valioso que tú tienes que aportar en ese ámbito de un cuentacuentos? En primer lugar, como cuentacuentos, porque es una actividad que yo conocí estando muy, muy chico. Eh, y quiero aclarar que eso es una actividad muy distinta a la actuación. Muchísimo. Casi, eh, casi, no, yo creo que no porque eres actor puedes ser cuentacuentos, sino porque eres cuentacuentos puedes ser actor. Yo lo creo así porque estudiando ambas actividades, ambos desempeños, he visto que son sumamente distintas. En lo que se parecen es que creo yo, y eso los hace muy parecidos al mismo tiempo, es una paradoja, pero creo que la materia prima con la que se trabaja es la misma, la imaginación. Eh, la diferencia está en cómo se aplica esa imaginación. En realidad, como dice Ken Robinson en el libro El Elemento,
toda profesión en el mundo y a lo largo de los años ha requerido de imaginación. Eh, y es el primer paso para la trascendencia de una carrera de vida. Y creo que igual acá sucede. La base y la materia prima es la imaginación, pero la diferencia es cómo se aplica esa imaginación, es decir, eh, cuál es la manera creativa de desenvolverte en esa actividad. Después de esta aclaración, eh, lo que, lo que me sucedió muy chico conociendo el ser cuentacuentos es un encuentro con algo que disfruto mucho hacer, sobre todo por el encuentro que hay con quien escucha la narración. Eh, la narración oral pues es tan antigua tal vez como el lenguaje, eh, pero, pero creo que cuando conocí esta manera de aplicar la creatividad en la comunicación de una historia para alguien más, fue algo que no solo me atrapó, creo que he sido muy afortunado de contar con una respuesta por parte de las oportunidades en ese ámbito muy favorable. Y yo simplemente pues he dado respuesta a esas oportunidades que se han presentado en la vida. Creo también que la formación que tuve desde muy chico puede ser de ayuda para otros niños que vienen. Eh, y por supuesto que es muy disfrutable acercarte a un público familiar porque tienes la oportunidad de contarle una historia, tal vez la misma historia muchas veces, al niño, al papá, a la mamá, a la abuela y al abuelo. Entonces, poder abarcar con gozo todas esas generaciones es maravilloso también. Pero, pero yo creo que como me pasó a mí, al escuchar muchas historias de niño y soñar tanto, y que esos sueños luego se pudieran eh, empezar a cristalizar en mi carrera de vida, que es la actuación, si está en mis manos poder hacerlo para otros niños que vienen en camino, tal vez es muy pronto para decirlo, porque yo también voy encontrando un camino. Pero si algo que yo pueda leer, un cuento de una escritora que nació hace 200 años y un niño queda inspirado con esa historia, me doy por bien servido. Yo creo que ese es mm, el el gran peso que tiene para mí ser cuentacuentos. Eh, Poder compartir de manera tan cercana con alguien una historia. Y te digo, es una gran paradoja, porque lo que estoy diciendo, pues también sucede con la actuación, ¿no? Finalmente, tratas de contar una historia que pase al público. Eh, pero no sé, hago mucha pausa y me detengo mucho porque me, me emociona pensar en cuáles son las razones por las que he continuado haciendo esto, siendo cuentacuentos. Claro. Sí, pues al final todas las artes yo creo que son lo mismo, o sea, expresamos lo mismo, lo que cambia es el medio por el cual lo expresamos, el medio que encontramos, que cada artista encuentra para sentirse más pleno. Entonces, pues puede ser eso, ¿no? Que tú ahí algo te hizo clic, te encuentras también pleno como cuentacuentos y déjame decirte que, bueno, yo ya llevo visto varios de tus cuentos y se me hacen muy afortunados. Una, por la cantidad de trabajo que hay, o sea, es decir, y es muy integral. Tienen ilustraciones, tienen el cuentacuentos, el cuento narrado, tienen música, tienen actuaciones,
la parte literaria, la parte de adaptación. Entonces, eso de principio se agradece muchísimo porque en el trabajo se ve en sí que está hecho con mucho amor, con mucho detalle, con mucho cuidado. Y, y a mí me emociona muchísimo que ese trabajo vaya dirigido en específico para niños. O sea, creo que es algo muy, muy generoso que yo se los comparto a mis sobrinos y digo, prefiero que vean algo así a que luego estén viendo otras cosas en internet. Y, y que a mí también me sirven, a pesar, o sea, a pesar de que sean cuentos para niños, yo me he dado cuenta que en el ajetreo de mi vida, de repente cada domingo llegaba tu video y me daba ese rato, porque son cuentos cortos, me daba ese rato para escuchar, simplemente escuchar, verlo y, y curiosamente yo me decía, wow, es que el cuento, la enseñanza que tiene el cuento, tiene relación con lo que me está pasando actualmente, ¿no? Me pasó con el cuento de los zapatos, de los señores que les dejaban el cuero a los duendecillos armaban los zapatos y ellos los vendían y así pudieron salir de la falta de recursos. Entonces yo un poco me sentía así en esos momentos y sí, el escuchar una historia creo que muchas veces conecta mejor que, por ejemplo, si alguien me hubiera dicho, invierte tu tiempo, o sea, si alguien me hubiera dicho como la enseñanza así nada más, que si me cuentan toda una historia, que conecte emocionalmente, que tiene imágenes, que tiene estímulos sonoros, eh, que tiene una voz, entonces eh, pues que eso es muy valioso y que te felicito por encontrar ese puerto y ponerlo en YouTube, porque creo que es parte de adaptarnos, ¿no? Mucha gente ahora está en YouTube, está en redes sociales, en lo digital, y no necesariamente tenemos que pelearnos con eso, ¿no? Se me hace muy, muy afortunado y te quiero hacer otra pregunta. Eh, ¿Qué es lo que te mantiene motivado? ¿Cuál es tu réplica que obtienes al hacer estos cuentos y que te sigue motivando a domingo tras domingo seguir subiendo contenido? Bueno, en primera, tengo que agradecerte mucho tus palabras y sobre los cuentos, de verdad. Para mí eso es valiosísimo. Te lo agradezco muchísimo. Y lo que me mantiene motivado, mm, en primera, creo que pensar en lo que puedo hacer, puedo causar en alguien más. Como tú lo decías ahorita, si te resonó el zapatero y los duendes por alguna razón, eh, yo no concibo que si yo escucho algo como eso, deje de hacerlo. Si está llegando a alguien y más si le está ayudando en algo que esa persona necesite. Y si se trata de un niño, pues con mayor razón. Hay un caso de un pequeñito de 8 años, 8 o 9 años, eh, que por pasando los cuentos, te iba a decir de boca en boca, pero es de WhatsApp en WhatsApp, le llegó a su mamá el cuento, uno de los primeros se lo puso a este niño
y desde entonces cada domingo ve los cuentos. Y este pequeño, eh, por circunstancias de la vida, digo, porque yo hablé directamente con la mamá, con él, y por circunstancias de la vida ha pasado cosas que han ido frenando sus sueños o que lo han hecho dudar de sus sueños. Y después de que escuchó los cuentos, de pronto un día dijo, ya está, quiero ponerme a grabar videos de YouTube. Cuando escuchas eso, pues, ¿cómo te vas a negar? Para mí no entra la posibilidad de negarme a seguir compartiendo eh, con quienes pueden obtener provecho de estos cuentos. No solamente porque, claro, los cuentos, hay un libro que es la historia de los libros para niños y en 100 libros, o sea, a través de 100 libros hacen un estudio de los libros para niños. Y dicen que principalmente hay dos canales, dos caminos que los cuentos hacen que un niño recorra, que es el despertar de la imaginación y el fomento de valores. Eh, hay, hay quienes dicen que los cuentos te enfrentan a la realidad, enfrentan a los niños a al mundo real con el que se van a topar al crecer. Y yo no creo que, yo no creo que los cuentos enfrenten a un niño a la realidad con la que se van a topar, pero sí le presentan al niño la posible actitud o la posible solución, la posible conciencia con la que podrán enfrentar la vida real. Es decir, no le dan al niño el problema tal cual, sino que le dan una herramienta con la que va a poder salir a enfrentarse al mundo. Cuando yo pienso en eso, eh, si está en mis manos y si está la posibilidad de seguir contando cuentos en YouTube o en donde sea, pues lo seguiré haciendo porque eh, ya no pensemos que soy yo el cuentacuentos. Si yo soy la voz ahorita para que Hans Christian Andersen le diga algo a un niño y a ese niño le sirva algo, le sirva de algo en la vida, yo me doy también por bien servido. O sea, eh, esas son, creo, las motivaciones de ser cuentacuentos como actor en desarrollo son otras, eh, pero creo que como cuentacuentos no puedo yo dejar de pensar en estas cosas, en este pequeñito a quien le están inspirando los cuentos. Eh, y después está el pensar que a lo mejor no hay una perfección técnica o no hay, no sé, hay mucho que trabajar en ese sentido, pero si de algo están sirviendo para alguien, eh, con eso, con eso voy a estar feliz y con eso voy a estar motivado, porque te digo, no, es que imagínate escuchar eso de un niño y, y pensarme yo como cuando era niño, que hubo un cuentacuentos también que ahora después se convirtió en mi maestro, tuve esa fortuna, eh, pues está en mis manos también eh, seguir compartiendo, que sigamos compartiéndonos. Y si a alguien le dan calma en cuarentena, también será importante. Lo que sea que los cuentos te den, digo, puede ser la moraleja tal cual de la liebre y la tortuga, eh, o puede ser el gozo de escuchar un cuento con música, o el ver las ilustraciones. eh, Están hechos para eso los cuentos, al menos los que estamos compartiendo en YouTube, para disfrutar, para gozar, para dar un momento de tranquilidad y de sonrisa eh, en el día a día. Claro. Ahora,
hablemos de estos cuentos ya montados en YouTube. ¿Qué experiencias, qué habilidades nuevas estás teniendo de hacerlo así a distancia, hacerlo digital, este material? Eh, Porque no sé, estoy segura de que otras habilidades tuviste o estás desarrollando, tanto como lo tecnológico como la comunicación con tu equipo. Pues diste en el clavo con dos puntos fundamentales, importantísimos, y que y con los que uno a lo mejor no se encuentra en la escuela de teatro, o más bien, bueno, ahorita ya nos estamos enfrentando todos a una parte tecnológica, pero sí, de pronto el conjuntar un equipo y el cómo eh, desarrollar una manera de comunicación efectiva y asertiva entre todos nosotros ha sido uno de los mayores aprendizajes de este proyecto. Porque además, pensando que es un proyecto que iba a cubrir un buen plazo de tiempo, pues era tener mucha organización, muchísima para poderlo continuar, porque yo no puedo decirle un día antes del cuento al editor, oye, no, hay que volver a grabar esto, porque por cierta razón, ¿no? Porque no me gustó cómo quedó, entonces volvemos, no, he tenido que desarrollar la habilidad de tener una organización muy aterrizada para poder coordinar cuándo lo vamos a grabar, cuánto tiempo tiene el encargado Gonzalo de la Torre para editar, cuándo tengo que pedir las ilustraciones, qué ilustraciones vamos a poner, porque de pronto lo podrás ver en los cuentos del principio, hay ilustraciones que están muy apretadas al inicio del cuento, luego queda un tramo muy largo sin ilustraciones y al final vuelve a haber una o dos. Entonces, empezar a balancear qué necesita la estructura del cuento completa, distribuir ilustraciones, qué música le funciona. ¿Nos estamos apegando a la época del autor? No, pues no. Ok, entonces, ¿qué otra podemos poner? ¿Cuál va con el cuento que estamos trabajando en esa semana? Y por el otro lado, las habilidades tecnológicas, como dices, en primera de trabajar frente a una cámara, de contar un cuento frente a una cámara, eh, tener cierta conciencia de que el cuento está hecho, si tú los ves, están hechos en dos tomas. Entonces, yo no puedo hacerle, digo, a lo mejor mi creatividad se puede ahí botar y cada toma hacerla muy distinta, pero yo metería en problemas a Gonzalo que va a editar después el cuento. Entonces, es generar una conciencia que normalmente o que antes no había, ¿no? Eh, y trabajar a través de YouTube, qué funciona para compartir un video en YouTube, este, cómo lo voy a compartir eh, en mis redes sociales o por WhatsApp. Y, y también eh, creo que uno de los aprendizajes fundamentales pues ha sido el trabajar tantos cuentos en tan poco tiempo, la verdad, o sea, no, pues yo nunca había trabajado un cuento semanal y además los cuentos o los programas y espectáculos que he hecho como cuentacuentos siempre han sido de memoria, siempre, siempre. Eh, Ahora por las necesidades del trabajo del canal, yo leo los cuentos, pero eso pues no me exime del trabajo de selección de material y qué cuento vamos a hacer y de qué cuento venimos, qué nos conviene ahora, darle un giro, ok, ya tocamos a Hans Christian Andersen, entonces ya tenemos el emperador, dejemos pasar unos cuentos más y luego metemos el patito feo. Toda esa habilidad
de planeación del material, creo que ha sido una de las más desarrolladas, pero de las más entrañables también, eh, de trabajar con Storytelling Time. Claro. Por último, ¿cuál es tu cuento favorito? Está muy difícil. Es Escoge que, uno, el que más te guste. es que es igual que la pregunta de cuál es tu obra de teatro favorita o tu película favorita, no sé. Tres, Tres, los ok. tres primeros. Ok, los tres así, así es. Eh, la gallinita roja, Pinocho, eh, yo creo que Jeremy Fisher, que es es el segundo cuento en el canal. Ok, Pero es muy difícil, Aline, me metiste así en un corral. Eh, ok. se me- La gallinita roja Pinocho todavía no está, no los han hecho, ¿verdad? No, no, no. Ok, bueno, pues, ¿y cuál es el tercero que me dijiste? Jeremy Fisher, que es el segundo que está en el canal y es de Beatrix Potter. Bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, eh, los invito a que visiten, a que busquen los cuentos de Beatrix Potter. Son fábulas muy cortitas, pero además la propia autora los acompañó con ilustraciones bellísimas, bellísimas, son de museo esas ilustraciones. Entonces, los pueden encontrar muchos de ellos en internet. Hay colecciones que abarcan casi todos sus cuentos eh, para compartir en familia y con los chiquitos también. Son cuentos maravillosos. Perfecto. Y también aquí les vamos a dejar en pantalla el canal de Rodolfo para que vayan a darse una buena, un buen zambullido, un buen chapuzón con esos cuentos. Eh, y que se enteren, se enteren de dónde hablamos, ¿no? O sea, de qué experiencia hablamos toda esta entrevista. ¿Quieres decir algo, Rodolfo, para terminar? Pues agradecerte muchísimo, Aline, Okay. este espacio, tus preguntas y la charla que siempre pues es muy, muy, muy divertido. Eh, y agradecerle también a quien está viendo este video por compartir este momento con nosotros e invitarlos, como dices, a que visiten el canal Storytelling Time con Rodolfo Ornelas y en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Rodolfo Ornelas y, y en Instagram también como Rodolfo Ornelas. Y aprovecho para invitarlos a una temporada que tendré como actor y narrador. Ahí hago las dos partes y será virtual, será completamente en línea y es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Es una versión unipersonal, es decir, a mí me toca abordar todos los personajes de la adaptación de Romeo y Julieta, que dirige el maestro Mario Iván Martínez también, eh, y adaptó de manera que son 8 personajes entre Romeo, Julieta, la nodriza, Fray Lorenzo, y vamos a estar con el Teatro La Capilla en su cartelera virtual miércoles y viernes del mes de noviembre a las 8 de la noche. Y los boletos los pueden encontrar en boletopolis.com. Perfecto. Igual les dejamos toda esta información en la descripción para que sea más fácil acceder ahí. Y muchas gracias también a ti, Rodolfo, gracias a los que se quedaron hasta el final de esta entrevista. Espero les haya servido mucho. Si tienen algún comentario para Rodolfo, para mí, alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Y nada, muchas gracias y aquí nos despedimos.
Muchas gracias, Aline. Gracias, gracias. Gracias, nos vemos.